bienvenidos, bienvenidas todos a esta sesión. Esperemos que en esta hora, que a veces yo siento una hora que uno cree que es mucho, una hora se empieza a correr y a reducir, pero que saquemos el mayor provecho para cada uno y en la forma en que mejor lo necesite en este cierre de entrenamientos o de conocimientos sobre medición y mejoramiento continuo como tal. Antes de empezar, a mí siempre me gusta como poner algunos temitas sobre la mesa. Entre esos, pues lo que ya les dije, buenos días a todos los que ya están y los que se sigan pues conectando, supremamente bienvenidos. Esta sesión de hoy pues la lideraré yo soy Paula Clay, consultora senior en Espira desde Bogotá y un poco haciendo y cubriendo toda la parte estratégica de proyectos de formación y desarrollo. Hoy, y creo que ya la dinámica cada vez todos la conocemos más gracias a la pandemia, micrófonos inicialmente pues en silencio para evitar ruidos que a veces se nos puede olvidar y ruidos entran, pero sin embargo algunas preguntas que vayan surgiendo, uno puede ser el chat o lo que estoy pensando más fácil es que dejemos en la sesión esa participación, como hacia el cierre dejamos un espacio dentro de esta hora para hacer preguntas si las hay. Como les decía, en términos de tiempos es una hora, comenzamos sobre pues, las 12, casi 12:05 inicialmente, entonces intentaremos estar cerrando hacia la 1:05 de la tarde, aquí en Bogotá, Colombia, no sé, me imagino pues otras horas tanto en algunos lugares de México o España o Chile incluso, entonces aquí en Bogotá son las 12, cerraremos en una hora aproximadamente. Bienvenidísimos a aprovechar la sesión, yo siempre digo que a veces uno entra en un escenario que cree que todo se lo van a dar, yo simplemente voy a facilitar y poner ahí para ustedes y compartirles parte del conocimiento y la experiencia sobre medición como tal en procesos de autodesarrollo y desarrollo eventualmente pues de equipos en temas de formación, pero el aprovechar como siempre, creo que como bien lo sabemos, a la final depende de cada uno y ahí es mi invitación para que cada cual elija qué toma, qué recibe, de qué forma aprovecha esta sesión para su desarrollo, para lo que necesiten hacer a nivel personal y profesional. Habiendo dicho eso, muy brevemente les cuento, les remarco un poquito el objetivo de la sesión de hoy como tal es conocer cuál es la importancia y sobre todo de la medición, de los procesos de medición cuando uno está desarrollando hábitos, aumentando el desempeño, a la final eso es formación y crecimiento para mí o de pronto para mis equipos. Y la medición se vuelve en una herramienta fundamental en un proceso como tal de autodesarrollo, de aumento del desempeño y a la final del mejoramiento continuo. Es como la palanca que nos da eso. Entonces, desde ahí conocer esa importancia y darles una estructura y un modelo que parte y desde ahí algunas recomendaciones de cómo cada uno podría eventualmente acoplar y tener un sistema propio de medición y seguimiento. Habiendo dicho eso, voy a ponerles para iniciar un video para que pongan el volumen y aquí se los voy a dejar para que lo miremos de principio a fin. Dura como unos 4 minutos este video y aquí está. Desde que comencé a hacer apnea, mi sueño siempre ha sido tener un récord mundial y antes me parecía súper imposible lograrlo, pero con el tiempo y con el entrenamiento estoy muy segura de que lo voy a lograr. Mi nombre es Sofía Gómez Uribe, soy de Colombia y practico apnea. El récord que estoy tratando de hacer del 3 al 7 de julio es peso constante con vialetas, que consiste en bajar a lo más profundo del mar, aguantando la respiración y con un par de vialetas. El año pasado el récord mundial fue impuesto en 82 metros. Cuando mi entrenador y yo nos dimos cuenta que yo era capaz de hacer esa profundidad y mucho más, entonces empezamos a trabajar con miras a este objetivo. Para yo poder batir el récord tengo que hacer 83 metros o más. Después de un año muy largo de muchas competencias, ya necesitaba descansar, entonces me volví para Colombia. Cuando quería volver a empezar a entrenar, tuve un poco de dificultades porque no pude empezar a entrenar cuando debía empezar.
Este año empecé haciendo entrenamiento base en Medellín, gimnasio, piscina, y ya desde hace 2 meses y medio vine a Dominica a concentrarme en profundidad, porque el cuerpo lo tenemos que adaptar a la profundidad. No es que yo deje de hacer apnea 6 meses y llegue y ya pueda volver a 80 metros, sino que el cuerpo hay que darle de a poquitos porque la profundidad puede lastimarnos. Para mí los problemas más grandes al hacer apnea es poder relajarme cuando estoy yendo a la profundidad que necesito ir. Entonces vienen contracciones antes de tiempo, problemas a compensar la presión. Entonces todo eso lo hemos venido trabajando desde que llegué a Dominica. Para mí este récord es muy especial porque desde que tengo memoria, desde que soy atleta, siempre había querido tener un récord mundial. Y antes me parecía muy imposible, o sea, uno siempre tiene el sueño, pero como que, ay, sí, sueño con tener un récord mundial, quién sabe si algún día lo va a lograr. Pero este sueño sí es posible. Además, sería el primer récord mundial en apnea para Colombia y para mí eso es un honor. Más que simplemente hacerlo a nombre de Colombia es lo más especial que me puede pasar. Y espero que este sea el primero de muchos récords. Bueno, ¿pudieron escuchar bien el video? ¿Alguno me confirma? Sí, sí se escucha bien. Súper, vale. Pues con este video iniciamos. ¿Y por qué iniciamos? Porque muchos de una forma de ejemplificar muy fácil temas de formación, de desarrollo y de crecimiento es el deporte. El deporte nos permite hacer como una analogía muy fácil en entender que es estar acá, tener un objetivo y cumplirlo por medio del crecimiento, el desarrollo y sobre todo un elemento que lo que vamos a ver hoy y es la medición. Y es muy fácil desde ahí comprenderlo. Si vemos en líneas generales, y esto lo conecto con lo primero que vieron inicialmente con Andrés, también desde las brechas, el planteamiento de lo que se quiere lograr. Fíjense que en el video el objetivo general y lo que se quería lograr en el caso de Sofía, la deportista, es lograr un récord mundial. Y esa es su meta. Y váyanlo pensando ustedes en paralelo, ¿cuál es esa meta que tienen en ventas? ¿Qué es eso que quieren lograr? Luego identificó esos objetivos de desempeño, ¿no? ¿Qué es lo que necesito yo hacer para lograr ese objetivo general, ¿no? Entonces, en el caso acá de Sofía, es bajar a la profundidad correcta, en el tiempo correcto y con la técnica adecuada. Realmente podríamos llegar a detallar súper claro cuál es esa técnica y cuáles son cada uno de esos comportamientos específicos en términos de apnea. Pero esto nos empieza a dar una guía y entender que si yo tengo muy claro qué es lo que necesito hacer, pues lograr el resultado va a ser mucho más fácil. Por ende, y siguiendo un poco también ese modelo que, como les digo, ya lo conocen, es entender desde ahí unos objetivos de aprendizaje para poder hacer, pues yo tengo que saber algo, ¿no? En este sentido, pues conocer las condiciones, las posibilidades del cuerpo, las estrategias para respirar, y en ese sentido, pues puedo cumplir y hacer lo que tengo que hacer, pues de una forma más específica. Esto no está. Listo. Y por último, pues aparecen unos objetivos en este caso que podríamos decir o de satisfacción o más que todo como de motivación que tienen que ver conmigo, el que me impulsa para lograr eso. En ese sentido, temas como disciplina o la constancia o la intención genuina que tengo para lograr ese objetivo. Cuando tenemos un programa así de claro y una estrategia que de alguna manera, como les digo, podemos ir haciendo el símil de lo que es un logro, un planteamiento en términos de metas a nivel comercial, de algo que yo quiero lograr, un objetivo que tengo trazado y puedo irlo desglosando de esta manera, uno, me va a quedar más fácil lograrlo, porque va a poder seguir unos pasos con una coherencia. Adicionalmente, cuando entremos a un sistema de medición, si lo hemos estructurado así, si tenemos la capacidad de ver ese desarrollo que yo necesito tener o ese autodesarrollo, ya sea desarrollo para mis equipos, si tengo personas a cargo, o para mí, las herramientas de medición se vuelven, como les decía al principio, ese pivote que va a apalancar y de alguna manera a completar que ese sistema, autodesarrollo o llamémoslo un programa de formación, pues sea realmente completo. Entonces, a partir de eso aparece
la medición. Yo podría medir o saber, por ejemplo, que logré el objetivo si cuando mido, pues cuando Sofía bate el récord mundial y lo logra, pues ahí puede saber que logró el objetivo. De la misma manera, en una estrategia comercial, si mi objetivo era vender $100,000, ¿no? Y veo al final del ejercicio que vendí $110, no solo lo logré, sino por mucho más. Y empiezan a ser referentes. Por eso la medición empieza a jugar un rol fundamental. Y podemos empezar a identificar, no solo para ese objetivo final, que es casi verificable en términos como de, se vuelve un indicador si lo hice, lo logré y en qué nivel, pero puedo empezar a identificar también en términos de desempeño, de aprendizaje, incluso de motivación, cómo estoy y cómo lo estoy haciendo. ¿Para qué? Para que pueda realmente mejorar en cada uno de esos aspectos. Y no al final reciba yo como este indicador, lo logré cumplir o no, y de ahí me quedo sin información y digo, pero no lo logré, ¿y ahora qué hago para lograr? Es por eso tan importante que tener todas estas como pautas en términos de desempeño, de tener los hábitos y reconocer cuáles son, saber lo que yo tengo que saber y incluso la motivación tan identificado que lo puedo empezar a medir de la misma manera y eso me va a permitir en últimas hacer una mejora continua. Entonces, en el sentido del ejemplo, por ejemplo, donde el objetivo de desempeño era bajar a profundidad, puedo empezar a identificar que para medir, pues debería tener una marca muy concreta, que es lograr bajar a más de 82 metros hasta la marca propuesta con la técnica adecuada y en el tiempo indicado. Si yo empiezo a identificar que eso es lo que yo tengo que hacer, ¿no? En términos de comportamiento, puedo ir mejorando en el tiempo, ¿no? Si llego a 80, pues Sofía va a decir, me falta todavía 2 metros, incluso casi 3, porque para batir el récord, ella decía en el video, en su historia, que eran 83. Entonces me empieza a dar una guía muy concreta, muy objetiva, de dónde estoy y para dónde voy. Y por eso el sistema de medición, como les digo, se vuelve en esa palanca, en ese pivote o en ese engranaje final que le da sentido a un proceso de autodesarrollo, lo completa de alguna manera. Adicionalmente, si nos vamos a temas de aprendizaje, en este ejemplo sería pues conocer todo lo que necesita para realizar las prácticas previo al entrenamiento, cómo hacer una inversión, cómo evidenciarlo en los entrenamientos. Yo no puedo pretender llegar a hacer algo si no tengo los conocimientos. Y de la misma manera, evaluarlos me permite saber si es que no estoy aplicando la técnica, que eso es comportamiento, o por el contrario, no tengo el conocimiento para posterior aplicar. Entonces me empieza a ser, como les decía, mucho más específico un sistema de medición si lo desgranamos así, para saber realmente en dónde debo mejorar, en dónde debo enfocarme, cómo estoy, cómo mejorarlo. Y adicionalmente en temas donde en aspecto ya más comercial, pues tiene que ver con la motivación, tiene que ver un poco con esa disciplina que, por ejemplo, en un escenario comercial tenemos, que es como cuando me paro yo y digo, bueno, ¿por qué lo quiero lograr? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me motiva a mí a lograrlo y lograr esa meta? Más allá de cumplir el objetivo, tiene que ver algo conmigo hacia el interior y también constantemente reevaluarlo y reconocer qué tan disciplinado estoy, qué tan motivado me levanto para hacer las cosas, empiezan a marcar como tal pues una diferencia fundamental. Y si se dan cuenta, si lo vemos en un ejemplo con el video, lo podemos trasladar en un ejercicio deportivo a un escenario comercial, a un ejercicio de desarrollo donde yo tengo que lograr algo como tal en mi ejercicio laboral. A la final, y yo concluyo aquí, ¿qué pasa? Sofía logró efectivamente batir el récord ese año y cumplir, pero no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido una serie no solo de entrenamientos, de formación, sino si no hubiera tenido un sistema riguroso de ir midiendo para saber en qué tiene que mejorar, dónde está, cómo lo tiene que modificar, etc. Y eso es lo que nos ofrece el sistema de medición. Y quiero que con esta frase se queden, y es: medir y hacer seguimiento constantemente nos permite reconocer en dónde estamos, como una foto, en el hoy, dónde estamos hoy y cómo estamos. Y sobre todo identificar qué necesitamos modificar de cara al futuro para lograr ese objetivo propuesto. La medición, y esto es súper importante, no debe quedarse únicamente en lo que tradicionalmente, y si uno se remonta a una situación escolar o académica, donde decían, lo hiciste bien, lo hiciste mal, aprendiste o no aprendiste. Se va más allá de eso. Tiene que ver con ¿para qué me va a servir ese sistema de medición? Reconocer, como les digo, en dónde estamos en el hoy,
cómo estamos y qué necesitamos modificar, si es necesario o no modificar algo para lograr el objetivo. Y modificar en un ejercicio también de autodesarrollo o a nivel comercial tiene que ver con esos comportamientos, esos hábitos también de los que les hablaba Nico antes de ayer, tiene que ver con este comportamiento está realmente contribuyendo a este hábito que estoy adquiriendo, si está generando los resultados esperados. Medir me va a permitir realmente saber, oigan, modifico o no. Y este es fundamental. Entonces, fíjense un poco desde ahí ese logro de un deportista y cualquiera que sea un atleta de alto rendimiento, una persona que practica salto largo, por ejemplo, eso es súper evidente. Yo puedo ir midiendo la distancia. Si yo no tuviera 1 metro en el piso, unos números marcados, no podría decir, salté 10 metros, si quiero llegar a 12, me faltan 2. Si no tengo ese punto, esos parámetros, y como les digo, esas formas de medir pueden variar mucho, me va a quedar muy difícil enfocarme en qué necesito para mejorar y reconocerlo en dónde estoy. Entonces es como uno de los primeros pasos y en donde me gusta poner mucho el foco para entender. Ahí les pregunto, ¿por qué medir y para qué medir? Si bien se los he mencionado, quiero que cada uno identifique por qué mido, ¿no? ¿Por qué medir un ejercicio de autodesarrollo? ¿Por qué medir un proceso de aprendizaje, ya sea individual o colectivo? Y sobre todo, ¿para qué? Si nos vamos al por qué, como les mencionaba, nos permite saber ese estado actual de nuestro desempeño, de nuestro proceso de desarrollo, de cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Y reconocer qué funciona y qué no. Pero la segunda pregunta, y a mí esa es una de las que más me gusta, es el ¿para qué? ¿No? Es casi como ese propósito superior de por qué medimos, ¿no? Es el ¿para qué medimos? Y a la final es para mejorar la estrategia, porque el medir por medir, claro que lo podemos hacer de diferentes maneras, pero si no mejoramos, si no nos paramos y entendemos que con eso podemos hacer algo para mejorar nuestro desempeño, pues no tiene sentido a la final. Entonces, a la final es para mejorar la estrategia, ya sea porque mejoro la técnica, porque me adapto a la nueva estrategia comercial que hay, donde identifico quizás que ya nos adaptamos por la nueva normalidad a una forma de vender diferente. Y si yo voy midiendo y voy entendiendo que quizás los comportamientos que tenía previamente ya no me generan los mismos resultados, pues justamente ahí es cuando yo me ajusto constantemente. Entonces, ese es fundamental y adicionalmente, y no menos importante, para reconocer de alguna manera cómo estamos contribuyendo con el cumplimiento también, no solo de mis objetivos, sino de los objetivos de la organización. Para eso también se vuelve fundamental. Entonces, concluyo con 3 cosas en este aspecto y es que ese sistema de medición o medirnos constantemente nos permite reconocer el estado actual de nuestro desempeño y tomar decisiones. Y quiero que se graben muy bien la palabra tomar decisiones. Aquí resumo nuevamente, nos permite saber cómo lo estamos haciendo, qué resultados estamos obteniendo en general de nuestro ejercicio, de la práctica diaria de nuestro trabajo, de saber cómo a nivel comercial estamos o no logrando las cosas por medio de comportamientos que contribuyen al logro de esos resultados. Cuál es el estado también tanto del aprendizaje y de la evolución, de qué tanto necesito, de qué más debería yo saber o no saber, reconocer qué ajustes hacer, y cuando me refiero a esos ajustes es entender dentro de la forma, el fondo, el contenido, el cómo hago las cosas y ajustes incluso de alinear mi estrategia de ventas a la estrategia de la organización, ¿no? Adicionalmente, identificar cómo estamos impactando en la organización y en esos objetivos y cómo, por ejemplo, mis objetivos, si los estoy alcanzando por medio de mis comportamientos, están contribuyendo realmente a esos, por ejemplo, KPIs del negocio y cómo lo estamos haciendo. Y como les digo, se vuelve una baraja de información que, ojo, no es solo obtener la baraja, es saber que con esa información puedo hacer algo para mejorar continuamente y no quedarme simplemente con la sensación de me entrené, formé, me tomé muchos cursos adicionalmente de los programas de entrenamiento que me dieron en mi organización, o me leí libros o me inscribí a un curso. Eso está bien, pero ¿qué pasa con eso? Si no lo estoy midiendo constantemente, pues me va a quedar muy difícil saber de qué forma estoy mejorando, de qué forma estoy haciendo lo que debo hacer y de qué forma lo que estoy haciendo sí está impactando o no. Y por último, el tema de flexibilidad que les decía anteriormente, y me permite también saber en ciertos momentos que debo o no ajustar mis objetivos
a los de la organización. Y básicamente, con una medición constante va a ser mucho más fácil ajustarlos, ¿no? Y repito, y puedo hacer el símil tanto con temas de deporte o específicamente en el ejercicio de ventas. Es clave identificar, y aquí yo inicio a compartirles y a decirles dos focos inicialmente. Y centrémonos en esos comportamientos que queremos en algún punto, una vez identifiquemos que sí funcionan, envolverles esos hábitos productivos que van a generar realmente impacto en el negocio y sobre todo en mis indicadores. Entonces es permanentemente hacernos, y esto yo diría que puede llegar a ser la base muy sencilla, como un primer paso para empezar a identificar qué funcionó, qué está funcionando de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Hacer un ejercicio o partir diario, semanal, quincenal, mensual, y para decir, bueno, de todo esto que hice, de esos comportamientos que me tracé, de eso inicial que ya con Andrés han evidenciado la gran mayoría en términos de brechas, de esos hábitos productivos, poder identificar qué funcionó y qué está funcionando, ¿no? Hice un esfuerzo tremendo, pero no generó resultados. O tan sencillo, empecé a utilizar un seguimiento WhatsApp a la mayoría de clientes y empezó a generar resultados, porque la gente empezó a contestarme inmediatamente y pudimos conectar un negocio que teníamos suspendido hace un tiempo y me funcionó. Sí, ese fue un comportamiento. Saludar, preguntar y enviar una cosa por WhatsApp. Estoy poniendo cualquier ejemplo. Y ese es un primer paso, hacer la conciencia de lo que está funcionando. Y por el otro lado también reconocer lo que no está generando resultados. Porque muchas veces nos quedamos simplemente haciendo con el esfuerzo y el esfuerzo algo y no sabemos y no está generando resultados, pero lo repetimos, ya sea porque históricamente lo hacemos, dos, porque lo sabemos hacer, y en un escenario como lo que nos está pasando hoy en el mundo, donde venimos de una presencialidad y pasamos a la virtualidad, seguramente venimos montados en un tren de así lo hacíamos antes. Por favor. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Perdón. Ok, tal vez creo que fue ahí como una interrupción. Listo, entonces, identificar eso que no genera resultados también es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que funciona, lo replico, lo mantengo, lo aprendo y lo comparto. Y cuando digo lo comparto, también tiene que ver si tengo un equipo, si tengo una persona para, y de pronto al final del mes nos sentamos y compartimos buenas prácticas. Oigan, ustedes ahora en la virtualidad, que ahora yo estoy vendiendo el 80% del tiempo virtual, ¿qué les está funcionando? Y en ese sentido nos enfocamos realmente en lo que sí funciona y no quedamos en el desgaste de repetir procesos que veníamos generando anteriormente y que se vuelven desgastantes. ¿Por qué? Pues porque no generan esos resultados esperados. Y asimismo, lo que no está generando esos resultados, pues tan sencillo, cambiamos, ajustamos, intentemos una nueva forma de hacerlo. Claro, sin cambiar como tal el objetivo. Ese se mantiene. O sea, es decir, si yo tengo una venta de una participación del 70% en mi equipo, pues eso no es que cambie, a menos de que la estrategia de la organización hubiera cambiado. Pero si no ha cambiado, eso sí, lo que va a cambiar es lo que yo tengo que hacer para lograrlo. Ahí es donde entran los comportamientos, esos hábitos productivos. Y cuando estoy viendo que esos no están generando el resultado esperado, no están contribuyendo a esa labor, pues los puedo cambiar, los ajusto y los modifico para que contribuyan. Y ahí es donde les decía esa palabra que hace un momento mencioné. Y ahí es donde aparece el tomar decisiones. Tomar decisiones es no solo quedarme con la información, sino asegurarme que con esa información va a pasar algo. Por eso estamos midiendo, ¿no? De nada le sirve a un deportista decir, hoy logré 80 metros como la deportista. Bueno, no. Le sirve para decir, ok, ¿qué me hizo falta para bajar 3 metros más? ¿En dónde estuvo la dificultad? Y empezar a revisar qué necesita para lograrlo. O por el otro lado, de pronto decir, me funcionó también, que voy a poner esa práctica, pero adicionalmente le voy a sumar algo. Y es ahí es donde en términos comerciales y del ejercicio comercial se vuelve imperativo. Y tomar decisiones tiene que ver con elegir de forma consciente y sobre todo objetiva lo que voy a empezar a hacer diferente, voy a mantener para generar esos resultados. Y para eso la medición se vuelve esa gran palanca.
Aquí hay una imagen que les quería compartir. Esta pantallita de acá nunca me está contando. Ya. Esta es una imagen. Creo que todos de alguna manera nos hemos visto alguna vez una imagen de programa de Los Simpson, donde constantemente íbamos en, no sé si hay alguien quizás con un micrófono prendido, no sé si Aleja me ayudas de pronto a cerrar, que creo que hay un audio por ahí prendido y puede estar interrumpiendo el sonido para todos. Y como les decía, esta imagen que creo que para muchos es simbólica de infancia, adolescencia o parte de la vida, donde constantemente Bart escribía lo que tenía, lo que no debía hacer. Y este ejemplo es absolutamente paradójico y tiene que ver con eso, donde no debo escribir sobre las paredes. Y es un hábito, fíjense, casi que, no más que un hábito, pero es como un comportamiento. Repite y repite planes incesantemente y a la final, pues el resultado no está dando, donde está escribiendo que no debe escribir sobre las paredes y lo repite con la intención de pensar que al hacerlo le va a generar unos resultados. Y aquí es tan evidente como no me estoy parando a entender que quizás esa no es la forma para aprender y no hacer lo que me están pidiendo que haga, o el resultado o el objetivo que sea. Y por eso ahí es donde aparece como un tema un poquito como de creencias. Estamos creyendo que es que como siempre lo hemos hecho así, porque un manual de ventas o un libro que me leí hace 3 años dice que debo hacer esto, me mantengo ahí porque a una persona le dio resultados, pero quizás perdemos de vista que a esa persona le dio resultados porque estaba en otro contexto, en otro momento histórico, o porque simplemente su técnica no es compatible ni con mis habilidades ni con mi negocio. Entonces no se trata de repetir comportamientos o procesos de una forma específica. No quiero con esto decir que no se vale seguir, por ejemplo, un modelo comercial, un modelo de servicio al cliente que ya está implementado en la organización, porque seguramente esos modelos y generalmente tienen un estudio, un proceso donde genera unos resultados. Ahora, sobre esos modelos es que yo puedo ir un poquito más específico y entender qué me hace falta saber para aplicarlo mejor. ¿Qué comportamientos adicionales me están generando valor? Puede que el modelo diga, llego, saludo cordialmente al cliente, pero ¿qué es saludar cordialmente al cliente? Le digo por su nombre, me presento, le hablo del clima, le doy la mano, si es por virtual lo saludo así, ¿no? Es entender qué está funcionando. Y quédense con esta imagen por un momento y es cuáles de esos quizás comportamientos repito incesantemente y quizás por más de que crea que son, ¿no? Reto un poquito mi sistema de creencias, no me están generando resultados. Y ese es el objetivo, la medición, aparte de decirme en qué estoy, lo logré, no lo logré, es parar y pensar y decir, este objetivo, o este comportamiento, esto que vengo haciendo, ¿está generando el impacto que estoy esperando? O tal vez no. Y tal vez aquí ya es literal, borrón y cuenta y nueva, y quizás la estrategia y el comportamiento que en este caso en la imagen el personaje debe asumir es otro, para no seguir manteniendo un comportamiento que creía que estaba funcionando. ¿Cómo medir? Y aquí pasamos a partir de entender desde la importancia, el por qué y el para qué. Fíjense que hay un sinnúmero de posibilidades para medir y se han inventado toda clase de métodos. Yo soy partidaria de una frase que me gusta en inglés, que es keep it simple, pero así traducida a español, simple. Simple no significa que esté mal, es simplemente pensemos en métodos que nos funcionen de forma individual, que me permiten a mí parar en ciertos momentos, reconocer y saber cómo lo estoy haciendo y sobre todo que la información que yo obtenga de esa medición me sea útil a mí, eventualmente a mi equipo, si tengo personas a cargo. Hay diferentes posibilidades y como les mencioné hace un momento, pues ese primer ejercicio de entender qué he hecho y cómo lo estoy haciendo. En términos de ponerle foco en mi desempeño, en mis comportamientos, en un equipo y en un escenario comercial, evidentemente, es partir de cosas tan sencillas como el ¿qué hice? Hacer un recuento de qué fue lo que hice, es mirar atrás y ver cada uno de los procesos y de los pasos que hice e identificar cómo lo hice. Y pareciera que lo sabemos, pero tomarse a veces el tiempo y mirar cómo lo hice, casi que
en virtualidad. Incluso me parece que hasta uno se puede grabar y se vuelve más provechoso volver a ver de vez en cuando una grabación y decir, uy, yo pensé que yo había saludado muy amablemente a este cliente y ahora viendo el video me doy cuenta que no. Entender cómo lo hice me permite realmente irme a lo importante. En muchos ejercicios de formación y por mucho tiempo a veces nos llenamos como de tanta teoría y creemos que tenemos que seguir modelos y grandes procesos, cuando en realidad lo clave es como enfocarnos en lo concreto y más aún cuando hablamos de desempeño, cuando hablamos de comportamiento y de medición. Debemos irnos a esa literalidad. Claro que también cabe, y aquí hago la acotación, de hacer mediciones también cualitativas, ¿no? Eso también entra y no porque sean cualitativas no puedan ser específicas y concretas. Bien, pensar también y empezar a identificar qué tan frecuente lo hice en términos de tiempo. ¿Cuándo lo hice? Lo repetí siempre con mis clientes, ¿no? No lo repetí con todos, con algunos, porque en los clientes que voy y alcanzo a ver presencial me pasa esto y en términos comerciales a nivel virtual no lo estoy haciendo tan constante. Es simplemente hacer esa primera revisión, como de esa fotografía. Una cosa es como hacer la revisión en el momento actual, pero es importante ir mirando hacia atrás. Para eso podemos hacer un registro y ahorita les comparto uno. Y aquí es importante reconocer que no hay una única forma de hacerlo. Y yo les podría llegar y partir, llenen este formato y esta tabla y esto. Pero a la final lo que sirve es lo que a ustedes les funciona. Es encontrar de qué forma, para sobre todo un proceso individual de autogestión y de autodesarrollo, a ustedes les funciona. Porque traer el programa más sofisticado o comprarlo o invertir o diseñar, claro que se puede hacer. Pero si no lo lleno, si no lo completo, si no le saco provecho, pues lo mismo, no tiene mayor sentido. Y ahí el foco es entender qué me funciona a mí. Y con eso poder identificar ese último punto. ¿Qué logré al hacerlo? ¿Cuál es el resultado que obtuve al hacer lo que hice? Al poner en práctica todos esos comportamientos, esos hábitos productivos en mi quehacer, en ese objetivo que tenía trazado, en mi estrategia pues, comercial a nivel de ventas o de lo que cada uno debe desarrollar, pues a la final, ¿qué logré? ¿Para qué? Definir, y muy similar a lo que hace un momento les decía, ¿lo mantengo, lo modifico o lo elimino? Así de simple, porque esa es la primera base. Y ahí es donde los invito a que empiecen a pensar, como les digo, ya les voy a mostrar como un cuadro en que nos podemos ir un poquito más profundo, pero ¿qué les serviría? ¿Cuál sería la técnica más adecuada? Pongo un recordatorio semanal en mi computador, donde así como asigno citas que tengo con un cliente, me doy un tiempo en mi calendario donde digo, voy a revisar cómo lo hice, qué estoy haciendo y qué puedo mejorar. Y eso se empieza a volver relevante para el desarrollo y el autodesarrollo de cada uno. Ahora, les voy a compartir otra posibilidad, y es una posibilidad de irnos más específico, y es medirnos y evaluarnos en 4 niveles, siguiendo parcialmente como el modelo de Kirkpatrick, que es de donde parte de esa teoría y un poco lo que con Andrés conversaron a partir de las brechas. Esto viene de un personaje que se llama Ronald Kirkpatrick, que fue un profesor de la Universidad de Wisconsin hace muchos años, pero su programa, su modelo sigue vigente porque tiene algo maravilloso y es que es absolutamente flexible, te permite acoplar y sobre todo es idóneo en unos ejercicios en ese mismo proceso de ir revisando qué me funciona en esos 4 niveles. ¿Y por qué se los comparto? Porque esto nos permite ir creando de forma individual a cada uno una estructura para ir haciendo esa medición alineada a sus objetivos, a sus indicadores, a lo que ustedes quieren lograr a partir de esas brechas y esas brechas de comportamiento, de aprendizaje, en últimas en términos de motivación. El modelo es muy breve, no voy a profundizar extensamente, pero básicamente parte de medir la reacción, en este caso sería la motivación como el primer nivel, el aprendizaje que tiene que ver con el conocimiento. El tercer nivel tiene que ver con los comportamientos, que es medir en últimas el desempeño en términos de comportamiento, y por último, los resultados. Si hacemos un plan individual donde yo estoy midiendo constantemente lo que me motiva, como tal, mis motivadores, si siguen estando ahí, si han cambiado, me permite reconocer si estoy como alineado con eso que quiero lograr.
Luego entramos como en dos focos supremamente concretos que tienen que ver con el aprendizaje, es empezar a evidenciar y a saber y a medir lo que sé. Y lo que sé en términos de que si lo que conozco y la información que tengo, ya sea de lo que estoy vendiendo, de lo que estoy comercializando o incluso de esos conocimientos en términos para poder generar y desarrollar mis habilidades en temas comerciales, está siendo suficiente. Porque puede, y les pongo un ejemplo, suene muy básico, pero no puedo pretender que un vendedor de mi equipo ponga en práctica un modelo comercial o de servicio de la compañía si no se lo sabe, ¿no? Es como no puedo pretender que un niño de 6 años lea un párrafo si todavía no se sabe las letras, ¿no? Es así de sencillo. Si yo no sé lo mínimo que debo saber para hacer, pues eso me empieza a dar como un referente muy claro. Y ahí es donde deberíamos parar y también empezar a decir, bueno, ¿qué de lo que necesito para hacer lo que necesito hacer? ¿Ya lo sé o no lo sé? ¿En qué estoy? Y ese es como ese engranaje o ese piso que me dice, claro, yo estoy tratando de vender esta nueva línea de productos de mi organización y todavía no tengo el conocimiento de qué es, para qué es, cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas. Entonces, ¿cómo voy a lograr venderlo? Y ya nos da información. ¿Y qué hacemos con eso? Pues tomamos decisiones. Tomo un curso, pido un entrenamiento, hago un proceso de autogestión y autoaprendizaje y me sirve para eso. Cuando vamos al comportamiento, en ese sentido, podemos identificar lo que hacemos, es decir, cómo lo estamos haciendo en términos de los comportamientos específicos. ¿Qué de lo que tengo que hacer en mi trabajo lo estoy haciendo de la forma correcta? Es decir, en términos comerciales o de venta, el modelo lo estoy aplicando, estoy logrando identificar los leads necesarios para meter en el pipe pues, de manera suficiente, estoy concretando las citas, estoy alcanzando de cómo lo estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo y aplicando todo lo que tenía planeado, estoy haciendo el seguimiento necesario, porque es que el seguimiento puede ser un comportamiento. ¿Cómo es ese seguimiento? Llamo todas las tardes a los clientes cada 15 días y me aseguro, ¿lo estoy haciendo o no lo hacemos? Y nuevamente fíjense que ahí nos centramos en identificar cosas absolutamente concretas y objetivas. ¿Por qué? Porque después las podemos mejorar, reconocer si están bien o no. Y por último, pues el resultado. A la final, el resultado pues lo cruzamos con esos indicadores trazados que tenemos. Este nos da pues un resultado muy concreto. Generalmente, en términos de números, logré vender el porcentaje de ventas asignado, logré sumar el número de clientes que tenía para este mes en la ronda provista y nos va dando a esos niveles información. Seguirlo es muy fácil y como les digo, no es que haya una fórmula mágica desde este modelo, pero sí un ejercicio de poder ir midiendo esos aspectos les permite tener en general como un orden estratégico en la cabeza, es decir, esto lo podemos ir midiendo en ese sentido. Yo aquí perdón, antes de pasar ahí, les voy a compartir un cuadro. Este cuadro no es ni ciencia exacta, no es el único camino, es simplemente un ejemplo que se puede llegar a utilizar. Y se puede modificar, y esto no es un absoluto, y eso me encanta compartirlo y decírselos, porque así como en un programa en el que yo estoy creciendo y formándome, la medición, también como les dije hace un momento, si no es práctica, en términos de, no, yo tengo este mega cuadro que ya se los voy a mostrar, y nunca lo lleno, de nada me sirve. Si de pronto encontré que me enfoco en dos temas puntuales para identificar cómo estoy contribuyendo con mis indicadores y los logro identificar y me genera resultado, ahí es donde está el valor de la medición. Que para ustedes tenga sentido, aplicabilidad y lo puedan hacer de manera constante. La medición y una de sus características en términos del éxito que esto genera en el logro de resultados tiene que ver con esa constancia y disciplina. Y creo que se vuelve, o sea, solo medir una vez al año me da una foto. Si yo mido constantemente, puedo empezar a decir, claro, aquí empecé a utilizar estos comportamientos y miren lo que me generó. Aquí empecé a hacer unas llamadas diarias a mis clientes y, ups, estoy viendo que empecé a aumentar un tema de ventas. O por el contrario, empecé a mandar correos con propuestas como un loco
y no me genere resultado. Entre más mediciones periódicas tengamos de forma frecuente, vamos a poder tener un mejor bagaje de la información. Y cuando digo más información, no estoy diciendo con eso que es tener un mundo como un baúl lleno de información, sino información concreta, precisa y específica que les dé a ustedes el input para tomar decisiones, ¿vale? Y quiero que con eso nos quedemos. Yo miro aquí una cosita, listo. Ok, esto es lo que les quería compartir. Yo hice este cuadro y como les digo, esto no es camisa de fuerza, pero me empieza a dar una idea de cómo medir y cuál podría ser un norte para cada uno, ya sea porque tienen un sistema diseñado en la organización, porque lo quieren llevar ustedes a mano, porque con sus equipos lo quieren implementar. Hay diferentes formas. Aquí lo importante es entender que el método es la rigurosidad y estar evaluando. Y es pensar seguro antes de cómo estoy con relación al objetivo. No sé, estoy a un 80%, ahorita les tengo como un par de ejemplos, pero antes de eso es empezar a identificar frente a lo que quiero lograr, dónde estoy, ¿no? Está la meta ya, los indicadores me empiezan a decir, usted está acá. Si hacemos un diseño de esos indicadores muy específicos, pues nos va a permitir saber realmente de forma más objetiva en dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estoy con relación al proceso? Lo que hace un momento les mencionaba de qué hice, ¿no? Como en un ejercicio muy consciente de qué hice concretamente, ¿no? No solo decir, fui vendí, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No? ¿Qué pasos hizo? ¿Qué palabras utilizó? ¿Cómo lo hizo? ¿No? Identificar ahí incluso el que aprendí cuando hablamos de conocimiento. Y toda esa primera franja en azul es como mirar para atrás. Ese para mí es el ejercicio, es como mirar para atrás en azul. ¿Y qué he logrado? Ese que he logrado me empieza a evidenciar esas pequeñas victorias, esos quick wins dentro de mi proceso, no solo de autodesarrollo, pero relacionado a mis objetivos o mis KPIs generales. Entonces, eso en azul es como lo primero, es recoger, observar cómo estoy, dónde estoy, qué hice y qué he logrado. Y eso lo podemos ver, si lo vemos con relación al objetivo, podemos irnos tan general o tan lo específico, dependiendo de sus objetivos, porque no para todo el mundo son iguales. Y hay diferentes tipos de objetivos, de KPIs para el negocio, para los equipos o de forma individual, o simplemente para un autodesarrollo o proceso de autogestión individual. Entonces podemos ir tan grande o tan concreto. Para el objetivo simplemente también podemos identificar cuál es ese KPI, hacia dónde vamos, y nos enfocamos de ahí a encontrar y a entender en términos de desempeño mis comportamientos y mis conocimientos y después la motivación. Luego identificamos, y esto lo cruzo nuevamente muy similar con las, pues como con las brechas que podemos nuevamente empezar a trazar. Esas brechas que vieron inicialmente en ese proceso cuando trazamos en dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, una vez yo puedo tener esa foto de ese panorama de en qué estoy, puedo identificar qué me falta. Si voy a un 80% de las ventas, pues me falta llegar a ese 20%. Si me paro en el desempeño, puedo identificar qué estoy haciendo para lograr esas ventas y poder cruzar e identificar estos son los comportamientos que me están generando resultados. El generar en estos hábitos me están generando ese 80% de la venta. ¿En dónde no lo estoy haciendo y cómo lo puedo hacer? Entonces, el que me falta es trazarme como ese nuevo norte, identificar qué es eso que me hace falta, ya sea, como les digo, para lograr el objetivo, ya sea para aumentar el desempeño de lo que debo hacer, y por último, digamos, como de conocimiento, lo de motivación tiene que ver, pues vale la pena, evidentemente, revisarlo. Y luego, en amarillo, lo que está más clarito, se volvería de alguna manera como en el plan de acción. Es cuando yo les decía, tomamos decisiones. Y es, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué necesito? Y ahí entran todas las posibilidades de recursos. ¿Y para cuánto? Siempre tengo que ponerle un tiempo que me permita a mí saber, pues esto es el límite de qué, de lo que puedo para cumplir esas metas. Entonces, lo clave aquí, como les digo, no es que lo tengan que llenar como en este cuadro, esto simplemente les da la perspectiva para poder saber y decir, ok, esto es lo que he logrado, me voy a medir constantemente en lo que estoy logrando a nivel de objetivos, qué me hace falta y con eso, ahora, ¿qué voy a hacer? Y mi plan surge de una forma muy sencilla, es a partir de dónde estoy y cómo lo necesito. Si empiezan a lograr medirse constantemente en términos comerciales y de ventas, desde aquí con la información que puedan ir llenando,
pues su ruta de desarrollo va a ser siempre constante. Y ahí empieza lo que se llama ese mejoramiento continuo, donde hago, paro, reviso, como con una lupa, lo que hice, en dónde estoy, qué me falta y para dónde voy. Lo pongo en práctica y más adelante hago el mismo ejercicio. Y esa es la rueda del mejoramiento continuo, donde permanentemente me estoy cuestionando. Y no simplemente llego al final, veo unos resultados y digo, me fue bien, me fue mal, logré la meta y no la logré. Aquí lo importante es saber cómo lo hice, de qué forma lo logré o cómo no lo estoy logrando. ¿Para qué? Tomar decisiones, cambiar comportamientos como tal. Entonces, me voy a pasar acá, les voy a pedir, uy, espérenme un segundo. Denme. Discúlpenme, estaba en una parada como técnica. Entonces, con lo que les estaba mencionando, perdonen 2 segundos, listo. Esto lo que nos permiten como tal es que cada uno elija. Les digo, no se trata de llenar este cuadro al 100%. Quien lo pueda lograr, aquí no se trata el que lo llene más, sino a la final con esa información que voy a poder hacer y cómo puedo tomar decisiones a partir de ahí. Aquí obviamente yo llené y uno puede poner cualquier elemento, pero más que llenarlo es hacerlo constantemente, como les digo, y poder reconocer que me está funcionando. Y yo, si me preguntaran ahorita si me quedara con una sola cosa en términos de medición para iniciar, es en términos de desempeño de lo que están haciendo. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Cada cuánto? ¿Qué resultados están logrando? Y qué pueden modificar de ahí y hacer desde ahí un plan de acción. Antes estos son como algunos ejemplos al aire, pero nos va permitiendo como tal. Para ir cerrando y contándoles un poquito por qué utilizamos este modelo, es cuál es la lógica detrás de este planteamiento, es porque si yo estoy motivado a aprender, a desarrollar, a medir constantemente, puedo aprender de una forma más fácil y aprender constantemente. Si yo aprendo de una forma constante y permanentemente, puedo aplicar esos comportamientos esperados de una forma más eficiente. Y si alineamos todo ese programa de desarrollo, de formación o de autogestión que mencionábamos desde el inicio, alineado a lo que con Andrés y Nicolás les compartieron algunos de ustedes, lo más seguro es que vayamos a contribuir de forma asertiva y acertada a los resultados del negocio. En ese sentido, si yo constantemente me mido en esos 4 aspectos y los estoy mejorando y afinando constantemente los resultados, que es el final, pues seguramente se van a ver viendo afectados positivamente y constantemente en el ejercicio comercial para cada uno. Ya para ir cerrando, unas recomendaciones, creo que se las había mencionado, es trácense un plan que sea fácil de llenar y de completar, no importa el formato, yo aquí les comparto información que puede ser así o no necesariamente, pero para ustedes que sea fácil de completar constantemente. Hagan esa autoevaluación, pónganse, como les decía, ya en términos prácticos y de call to action, semanalmente, ¿cómo voy a hacer esa medición? Quincenalmente. Y hagan ese ejercicio riguroso y constante. Si es a los equipos, de la misma manera, ya sea una evaluación que tenga un componente de autoevaluación y una evaluación de ustedes para hacerlo aún más objetivo todavía. Y pues incluir ese plan semanal y es empezar como por ahí, cómo esa medición me permite a mí mejorar estos objetivos y esos indicadores que tengo a nivel comercial, no solo de logro de resultados, sino absolutamente alineados a la gestión y al desempeño que yo hago como comercial. Ya se los mencioné, si yo constantemente estoy haciendo mi rol, el mejoramiento continuo se vuelve en evaluar eso que estoy haciendo yo mismo con un criterio
muy alineado a los objetivos, para que no se quede simplemente, ay, yo creo que lo estoy haciendo bien, y eso es súper importante, ser muy objetivos y alineados como a esos indicadores, para que sea absolutamente como objetivo mi medición. Una vez pase eso, tomo decisiones, como les decía, voy para acá, me detengo, modifico, elimino o avanzo. Y con eso empiezo a aplicar. Y cuando empiezo a aplicar, esta rueda del mejoramiento continuo se empieza a dar. Y en ese sentido nos volvemos eficientes en el proceso y no nos quedamos simplemente estancados en lo que creemos debe ser, mejoramos con las buenas prácticas y reparamos de alguna manera lo que no esté contribuyendo con esos resultados esperados en ese ámbito comercial. Cierro entonces con esta frase, aquí para que se pueda ver. La disciplina está en la constancia y no solo en el trabajo. La disciplina está como en esa constancia, no solo del trabajo diario, sino de la observación y seguimiento de mi propio trabajo. ¿Sí? Si ven la diferencia, no es solo en ver el resultado de ventas que me mandan al final del reporte, sino en observar y hacer seguimiento de cómo hago mi trabajo. Y es esto justamente lo que nos lleva al éxito. Y como lo vemos en esta imagen, no es solo llegar a la cima, no es solo generar pequeños resultados, pequeñas cimas, pequeños logros, sino es parar y mirar para atrás, mirar qué obstáculos pasé, con qué técnica lo hice, y ahí cuando hablo de técnica me refiero a cómo lo hice, ¿no? ¿Qué comportamientos puse en práctica en términos de ventas? ¿Qué modelos seguí? ¿Qué pasos hice? ¿Qué acciones concretas hice? Y que me funcionaron, evidentemente, para llegar a esa cumbre o al logro de esos objetivos. Y con ello, aquí aunque esto lo está tapando así, es poder mirar un nuevo plan, ver esa siguiente cumbre, ver ese siguiente indicador o el mismo indicador y ver qué plan seguir a partir de esos obstáculos que pasé, a partir de esos comportamientos que identifiqué y a partir de haber medido constantemente el cómo estaba haciendo mi trabajo, no simplemente el resultado de mi trabajo. Y ahí es donde está la diferencia y donde un sistema de medición nos abre las puertas a generar esa mejoría constante y continua.